En principio, esta herramienta, como ya lo habíamos mencionado, eh, tiene, digamos, o requiere de indicadores, ¿no es cierto?, de los cuales nosotros podemos denominar que son, eh, por una clasificación general, ¿no? Podemos decir que son indicadores de resultado, indicadores financieros, eh, indicadores digamos, inductores que trabajan como indicadores, ¿no es cierto? Es decir, eh, estos, estos elementos, digamos, por supuesto, digamos, hay que definirlos, ¿no es cierto? Eh, y cuando hablamos de financieros, no financieros, estamos hablando por un lado de los que resumen, ¿no es cierto? Los financieros son los que resumen, digamos, digamos, la última perspectiva del cuadro de mando, que tiene que ver con, por ejemplo, las utilidades, la rentabilidad, las ventas, el nivel de endeudamiento, es decir, una cantidad de elementos puntuales que tienen que ver con lo económico financiero, ¿no? Y que no tan solo está relacionado con el tema de la, digamos, de la empresa en sí, digamos, de la organización en sí, sino que también está vinculado con la actualidad, ¿no? Uno puede, por ejemplo, tomar como un indicador el Producto Bruto Interno, el nivel de inflación, es decir, elementos que por allí ayuden, ¿no es cierto?, digamos, a comparar o a ejercer, digamos, algún tipo de actividad o mejora dentro de la actividad, y que el tablero lo pueda medir. O sea, por supuesto que, digamos, son indicadores, digamos, puntuales, que tienen que estar atados, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión de causa-efecto siempre, ¿no es cierto? Eso es en general lo que debería resolver un cuadro de mando integral, y es la diferencia con el tablero de control. Entonces, los indicadores no financieros pueden ser la competitividad, eh, digamos, eh, digamos, un objetivo puntual, ¿no es cierto?, al cual nosotros queremos arribar, que tiene componentes subjetivos, ¿no? Después, por supuesto, o sea, digamos, hay temas que se hacen más difíciles de medir o no, ¿no es cierto?, la satisfacción del personal o de los clientes, pero hay que generar las herramientas, ¿no es cierto?, como para poder llegar a esas conclusiones, ¿no es cierto?, encuestas, es decir, una cantidad de elementos que nos permitan valorar, digamos, cuestiones que son subjetivas. Un objetivo no financiero puede tener más de un indicador, ¿no es cierto? Eh, bueno, en cuanto a los indicadores puntuales, decíamos, hay de dos tipos. Uno es el de resultados, eh, digamos, nos muestran la efectividad o el resultado, ¿no es cierto?, concretamente de las acciones y las decisiones. Y por el otro tenemos los indicadores de proceso, ¿no es cierto?, que se llaman leading indicators, donde describen cómo se alcanza el resultado. Es un indicador que lidera, por eso, digamos, su nombre, ¿no es cierto?, lidera para alcanzar ese resultado. Es decir, de alguna forma son, como creo que ya he mencionado, son los indicadores que empujan, ¿no es cierto?, digamos, hacia los resultados. Estos indicadores, digamos, trabajan como inductores, ¿no es cierto? Es decir, las palancas que se asocian para llegar al resultado esperado. Un ejemplo de indicador no financiero, como dijimos, puede ser la competitividad, ¿no es cierto?, que como concepto global, ¿no es cierto?, podemos orientarla hacia el marketing o hacia la producción, ¿no es cierto? Es decir, estos son conceptos generales que podemos buscarlo dentro de la organización en diferentes áreas, ¿no? Ser competitivos en términos de, o sea, uno puede ser en términos globales en la organización, pero también podemos ser competitivos también dependiendo también de ciertas áreas o ciertas actividades que desarrolla una empresa, ¿no es cierto? Es decir, podemos ser competitivos en los precios, por ejemplo, ¿no es cierto? A veces se habla y se menciona esto, ¿no? Entonces, ¿qué es la competitividad? De alguna manera es la posibilidad que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, de hacer las cosas, ¿no es cierto?, destacándonos de nuestros adversarios o rivales, digamos, del mercado, ¿no es cierto?, rivales de mercado, o sea, los competidores. Entonces, ser competitivo significa, digamos, poder jugar el partido con los competidores y tener posibilidades de ganar, ¿no es cierto? Entonces, por eso cuando se dice tenemos precios competitivos, significa que son aquellos que, digamos,
están batallando con los otros, y que realmente la gente los puede apreciar, los puede llevar nuestros productos porque estamos, digamos, acordes dentro de lo que es calidad percibida y valoración del producto, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Después, en lo que respecta a cómo funcionan los indicadores inductores, tenemos que digamos, observar que hay que armar, digamos, esto lo vamos a decir hoy también, pero tenemos que trabajar, digamos, con digamos, hojas, ¿no es cierto?, en donde podamos armar, digamos, un esquema, ¿no es cierto?, para tener en cuenta, digamos, estos objetivos que requiere el tablero o el cuadro de mando integral. Recordemos que estas herramientas lo que hacen es monitorear la estrategia, ¿no es cierto? Si nosotros decidimos desarrollar una estrategia para lograr nuestros fines organizacionales, ¿no es cierto?, la visión, la misión, es decir, desarrollamos un trazado, ¿no es cierto?, y por lo tanto para eso necesitamos de objetivos. Esos objetivos, la misma visión es un objetivo, ¿no es cierto?, de largo plazo. Esos objetivos requieren de, para poder medirla, ¿no es cierto?, de indicadores de resultados. En este caso, digamos, es un ejemplo que es muy simple, pero que creo que aclara bastante el panorama, ¿no? El objetivo sería rebajar de peso. En esta hoja nosotros necesitamos desarrollar estos elementos que digamos, nos van a servir de guía para poder, digamos, establecer, ¿no es cierto?, si esos resultados se han logrado o no y de qué manera. Entonces, acá tenemos un indicador de resultado, kilos por semana. Después tenemos el responsable, ¿no es cierto?, quién va a ser el responsable de la medición, la frecuencia en la toma de decisiones, la fuente de información, ¿no es cierto? Es decir, todo estos son elementos que nutren, digamos, o que tenemos que tomar en cuenta para el desarrollo de este indicador de resultados. Después tenemos las metas. Las metas, creo que, si mal no recuerdo, aquí lo dije, que lo podemos tomar, digamos, para simplificar, no es un criterio, es un camino. Muchas veces las definiciones a veces cambian, bueno, depende mucho quién las propone. Algunos cambian, ¿no? El concepto de meta lo toman como objetivo y otros el objetivo lo toman como metas. Pero en realidad es un juego de palabras, ¿no? Eso no tiene que importarnos demasiado, sino digamos, conceptualmente nos tiene que servir para poder armar estas cuestiones y tener claro de qué se trata. Para mí, digamos, la meta es el objetivo cuantificado. Para otros puede ser al revés, ¿no es cierto? Pero no importa, porque, digamos, lo importante acá es que nos sirva para trabajar y para aplicar el concepto. Entonces, si la meta es el objetivo cuantificado, digamos, entonces debemos establecerlas para lograr ese objetivo. Reducir, por ejemplo, menos de 120 kilos. Esa podría ser una meta. O sea, si el objetivo es rebajar de peso, la meta, digamos, le estoy poniendo números a ese objetivo. Reducir a menos de 120 kilos. Para enero, digamos, o para tal fecha, ¿no es cierto? O sea, esto tiene que ver con el plazo, corto, largo plazo, mediano. Entonces, tenemos que definir la meta y tenemos que definir un horizonte temporal. Entonces la toma de decisiones tiene que mostrarnos a nosotros, digamos, cuáles son los elementos, ¿no es cierto?, que nos van a permitir generar, ¿no es cierto?, una respuesta en términos de ese resultado. Es decir, si nosotros decimos que el objetivo es rebajar de peso y reducir a menos de 120 kilos, y estamos, cuando nos subimos a la balanza en más de 120, bueno, es evidente que tenemos que tomar acciones correctivas porque no estamos llegando, ¿no? Entonces, este es el semáforo. Si un semáforo, digamos, característico como concepto, ¿no es cierto?, de esta herramienta, nos dice o nos debería decir qué es lo correcto, qué es lo que está dentro del potencial peligro, ¿no es cierto?, por eso el color es el amarillo, y qué es lo que está en rojo. Lo que está en rojo está desfasado de los términos que nosotros pretendemos. Entonces, si decimos que queremos bajar 120 a menos de 120 y nos pesamos y estamos arriba de 120, evidentemente
digamos, primero no estamos cumpliendo digamos, con el objetivo, y segundo, digamos, estamos empeorándolo, por eso el color es rojo. Entonces, en lo que respecta a las metas, si establecemos, ¿no es cierto?, metas numéricas, tenemos que tomar en cuenta las distancias. O sea, si yo estoy diciendo que es el menor a 90 kilos, entonces, si este fuese el peso, ¿no es cierto?, acá tenemos, digamos, una distancia de más de 30, ¿no es cierto? Entonces, lo que pretendo decir es que las metas tienen que tener, digamos, una relación con estos conceptos que estamos colocando acá, ¿no es cierto?, que son los rangos, y por el otro con la cuestión del tiempo, ¿no es cierto? Esto no, digamos, yo no puedo bajar de peso en 2 días 40 kilos, ¿no? Estoy dando un ejemplo extremo, sino que necesito, digamos, un tiempo de ejecución, ¿no es cierto?, que sea razonable respecto a las metas que me propongo para lograr el objetivo, y dentro de eso, que esa meta se cumpla dentro de un periodo razonable. Es decir, en 2 días no sería lo lógico, ¿no es cierto? O sea, por temas de salubridad, y para este ejemplo puntual, deberíamos entender, ¿no es cierto?, a través de digamos, de un profesional de la nutrición, digamos, cuál sería el plazo razonable, ¿no es cierto?, que deberíamos tomar en cuenta si hacemos, digamos, un plan, ¿no es cierto?, una dieta, lo que sea, cuál sería el tiempo en el cual deberíamos lograr este objetivo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, todo esto tiene que estar concatenado. Por eso hablamos de una hoja, ¿no es cierto?, como si fuese un manual, una guía, para que nosotros podamos digamos, manejarnos dentro de estos conceptos, ¿no? Después, ¿cuáles son los inductores o las palancas? ¿No es cierto? O sea, el inductor, o sea, digamos, el indicador, digamos, del leading, ¿no es cierto?, indicator, ¿no es cierto?, va a ser que empuje, va a ser medir, ¿no es cierto?, cuánto caminamos, y la dieta puntualmente en sí, ¿no es cierto? Entonces acá, digamos, esto podría ser, digamos, kilómetros, en este caso, ¿no es cierto?, y acá calorías. Es decir, un inductor, ¿no es cierto?, una palanca, digamos, que accione, digamos, el resultado de bajar, ¿no es cierto?, X cantidad de kilos, sería aquel que nos estaría diciendo si se va a cumplir con el objetivo o no. Por ejemplo, ¿no es cierto?, si la idea sería 200 calorías y yo estoy consumiendo más, difícilmente cumple el objetivo de bajar de peso, ¿no es cierto? Y digamos, si el plan de ejercicio incluye caminar, no sé, 10 kilómetros, yo camino 1 kilómetro o nada, seguramente a partir de los inductores veremos que esto no se va a cumplir. Entonces, tenemos el inductor y tenemos la iniciativa estratégica. ¿Qué significa la iniciativa estratégica? Es decir, requiere, digamos, un plan, ¿no es cierto?, un plan que nos lleve a ese objetivo final. Esto podría ser un plan de ejercicio o un programa de cambio de hábitos en las comidas, ¿no es cierto? Entonces son iniciativas, son ideas que nosotros establecemos para después, digamos, bajarlas a indicadores, ¿no es cierto?, definir el rango temporal, la métrica, es decir, una cantidad de elementos que nos deberían llevar, ¿no es cierto?, a rebajar de peso. Ese es nuestro objetivo. Y la verdad la tiene la balanza, ¿no es cierto? Subirnos en la balanza y ver si hemos bajado, si estamos igual o si hemos empeorado. Después, en cuanto a lo que es el plan de acción, significa el qué, el cómo, el cuánto, para qué y por qué, ¿no es cierto? O sea, esto es lo que debería responder, ¿no es cierto? Son las preguntas que debería responder una iniciativa estratégica, ¿no? Entonces, la idea es cómo quiero lograrlo, cómo me aseguro de lograrlo, ¿no es cierto?, hasta cuándo voy a lograr y en qué plazo, y cómo logro la meta, ¿no es cierto?, es decir, la palanca. Entonces, esto, digamos, forma parte, digamos, de toda la estructura, ¿no es cierto?, que hay que armar para después, digamos, desarrollar el cuadro mando integral. Nótese que nosotros podríamos, por ejemplo, prescindir de algunos elementos, ¿no? Me detengo en este slide porque es importante. Podríamos prescindir
de esto, del inductor o de la iniciativa estratégica, ¿no es cierto? Y podríamos solo, digamos, tomar como importante una parte o un aspecto de esta hoja de esta hoja de ruta, ¿sí? ¿No? Podríamos solamente quedarnos con los resultados finales. ¿Cuál sería el problema, no? Por eso la diferencia concreta entre lo que es un tablero de control y lo que es un cuadro de mando integral. ¿Por qué, digamos, no estaría bueno quedarnos solamente con digamos, el indicador de resultado? Porque es lo que le decía recién, si nosotros podemos bajar de peso, ¿no es cierto? Digamos, en una jugada puntual, ¿no es cierto? En un movimiento que podría ser quedarnos sin comer durante X cantidad de días. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que esto que hemos logrado como resultado se pueda sostener en el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, por otro lado es un resultado artificial. Y entonces, sí, los resultados se pueden lograr de manera artificial. Y eso, digamos, perjudica, ¿no es cierto?, finalmente, digamos, a la organización. Entonces, nosotros podemos lograr un resultado artificial y digamos, si yo solamente mido el resultado, no voy a poder sacar conclusiones de ninguna especie, ¿no? Esto, para pasarlo al ejemplo de una organización, podría ser, no sé, el cumplimiento de una meta de ventas, ¿no es cierto? O sea, digamos, el año pasado o el mes pasado hicimos 100 y este mes tengo que hacer 120, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que uno, digamos, podría, por ejemplo, como vendedor, podría facturar, ¿no es cierto? Podría hacer una facturación de 120, cumplir con el resultado final, ¿no es cierto?, dejar a todos contentos, pero, digamos, esa facturación podría, digamos, ser parte de una devolución posterior a este mes, ¿no es cierto?, o tener digamos, digamos, un pago prolongado, ¿no es cierto?, salir de las condiciones habituales de venta, ¿no es cierto?, de las condiciones de venta, que yo 30, 40, 60, la que sea. Esto podría tener, digamos, una cobranza más prolongada. Es decir, podría ser que, digamos, la meta, digamos, sea una meta baja, ¿no es cierto?, y que ese vendedor pueda lograr 150, 160, y entonces por ahí, digamos, se conforma con ese resultado final. Es decir, hay una cantidad de elementos, ¿no es cierto?, que dan vuelta respecto de un indicador, pero si nosotros no tenemos información alrededor de ese indicador, difícilmente podemos sacar conclusiones. Si se llega a la meta, la pregunta es cómo se llega y por qué se llega, y por qué no se pudo superar, ¿no es cierto?, o, digamos, o de qué manera se llegó, ¿no es cierto?, si se llegó, digamos, en términos razonables, normales, o forzando la situación, ¿no? Es decir, es lo mismo en cualquier otra área o aspecto, ¿no es cierto? Es decir, en la educación yo puedo tener, no sé, 100 estudiantes sobre 100 chicos potenciales que estudien, y entonces podría deducir que, digamos, el nivel de educación que nosotros tenemos es excelente, ¿no es cierto? Porque de 100 potenciales chicos, los 100 estudiaron y terminaron el secundario, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la calidad académica no la puedo medir por ahí. O sea, solo lo que tengo son 100 personas certificadas en algo, pero, digamos, saben algo conceptual, es decir, aprendieron algo. ¿Me vale de algo tener 100 certificados si en términos, digamos, de conocimiento no sirve? Entonces, es decir, digamos, lo bueno, digamos, de esta herramienta, si está bien construida, es que nos dice los por qué. O sea, trata no tan solo de mostrarnos un resultado, sino de cómo llegamos hacia él. Y eso es lo más importante. Entonces, seguimos. Los objetivos, decíamos, propuestos deben desglosarse en otros de menor nivel, tendrán un indicador de estado de percepción, se implementan planes de acción concretos,
para el logro, ¿no es cierto? Y esos planes, como los objetivos, deben tener una relación causa-efecto entre sí. Sí, esto es lo más importante, ¿no es cierto? Que el resultado sea provocado por una causa determinada, ¿no? Ese sería el punto. Como dijimos, los objetivos deben cumplir la conformación SMART, ¿no es cierto? Es decir, deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y definidos en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un indicador operativo, las cotizaciones que se quieren cerrar, un indicador táctico, las ventas cerradas por categoría de producto, y un indicador estratégico, las ventas totales. Y un objetivo estratégico, vender 5 millones en el año. Entonces, fíjense que acá, digamos, también se puede ver, digamos, los indicadores partiendo de los diferentes niveles, ¿no es cierto? Es decir, hay indicadores operativos, indicadores tácticos e indicadores estratégicos. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente el tablero se puede, digamos, desglosar, ¿no es cierto? Las mediciones se pueden hacer en la base de la pirámide, en el medio y, por supuesto, arriba. Digamos, entonces, podemos decir que podemos tener indicadores de operación, tácticos y estratégicos, y que cada uno de esos se organizan, se encadenan entre sí para lograr el objetivo estratégico, ¿no? Hay elementos que no... O sea, hay un mundo intangible, ¿no es cierto?, que corre por detrás del telón, y que no tiene que ver con la facturación, con los números, con el talonario remitos, ¿no es cierto?, con la mercadería, con el servicio prestado, sino tiene que ver con una cantidad, es un mundo intangible, ¿no? La percepción precio-calidad, la satisfacción del cliente interno, la competitividad, la eficacia, la eficiencia, ¿no es cierto? Es decir, la imagen percibida, la imagen transmitida, la responsabilidad social, es decir, una cantidad de elementos que son cuestiones, entre comillas, intangibles, y que son extremadamente importantes, el capital intelectual, ¿no es cierto? Es decir, elementos muy importantes de las organizaciones que no siempre son fáciles de medir y que no siempre se desarrollan elementos para hacerlo de manera eficiente. Entonces, bien, los ejemplos perdón, que habíamos dado era esto, ¿no es cierto? Lo había dicho antes, pero me parece interesante, ¿no? El objetivo estratégico, rebajar de peso, la balanza va a ser el KPI, ¿no es cierto? El indicador de resultados, los kilos, los inductores, horas de gimnasia, calorías ingeridas, iniciativas estratégicas, programa de ejercicios, dieta. Para ejemplos concretos de las organizaciones, aquí tienen un ejemplo. Tenemos el objetivo estratégico podría ser aumentar con la competencia de los técnicos. Una iniciativa para hacer eso puede ser un programa de capacitación. El inductor va a ser las horas de capacitación y el KPI va a ser la evolución del desempeño. O sea, es lógico, tiene sentido que si yo digo, quiero aumentar la competencia de los técnicos de la empresa, ¿cierto? ¿Cómo voy a analizar si son mejores o no, ¿no es cierto?, que el periodo anterior? Y bueno, voy a evaluar su desempeño, ¿no es cierto? Este desempeño puede ser un resultado numérico. Si cuántas, no sé, unidades producían antes de la capacitación, cuántas producen ahora. O sea, qué tipo de respuesta tenían antes, qué tipo de respuesta tienen ahora. Por supuesto que el inductor va a ser horas de capacitación. Si yo desarrollo un programa de 100 horas y acá yo he cumplido 5 horas, ¿no es cierto?, evidentemente no podría esperar mucha evolución del desempeño y por lo tanto este objetivo no se estaría cumpliendo. Así funciona.